En el bloque anterior presentamos las ruinas en que se convierte el Centro de Atención Primaria Palmarito en La Vega. Pero esto abre una urgente pregunta: ¿cuántos hospitales más permanecen abandonados, convirtiendo el dinero en basura? Llama nuestra atención que a 3 años de la disolución de OISOE no hay un informe público de cuántos hospitales pendientes de construcción heredó el Ministerio de la Vivienda. Y aunque solicitamos a la entidad esa información, no la hemos recibido y no es pública. Vamos a ver más sobre este recorrido hospitalario. Nuestro equipo estudió el informe Estado de Situación Hospitales 2020, que establecía la lista roja de centros que debían ser intervenidos por su condición. Nuestra preocupación es que a 2 años, el top 10 de los hospitales más reclamados sigue siendo en gran parte el mismo. La lista de hospitales denunciados por un alto nivel de deficiencias está encabezada por el Hospital Municipal Materno Infantil de Villamilla en Santo Domingo Norte, Salvador Vega Utier en el Distrito Nacional, Teófilo Hernández en El Ceibo, el Hospital del Factor en María Trinidad Sánchez, Leopoldo Pou en Samaná, Moscoso Puello en Santo Domingo, Vinicio Calventi también en Santo Domingo y el Robert Reed también en la capital son solo parte de la lista. Definitivamente, el Hospital Salvador Vega Utier es el que presenta más urgencia. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, expresa que la situación del Gautier es la muestra de la escasez hospitalaria que se extiende en todo el territorio. Un almacén de enfermos. Hay que ir para que se vea dónde había un día de esos que faltaban jeringuillas, bajantes, catéteres, algodón, que es mucho decir, bajante de sueros, soluciones salinas, bajante para pinta de sangre, faltaba todo. A veces se dan condiciones, por ejemplo en ese hospital, que un catéter, un vulgar catéter, había que comprarlo fuera. A días de que se cumpla el plazo que dio el Colegio Médico para que el Servicio Nacional de Salud intervenga en el hospital, el vocero de los galenos se apega a su discurso sobre la gravedad del Salvador Gautier. Hay que ver lo que es ese hospital en las noches criollas, con este calor infernal. Todos los tipos de olores que expelemos los humanos en situaciones de gregabilidad, de acumulación, de enfermedades, allí usted los encuentra, pero todo tipo de dolor humano. Es un cuadro dantesco que allí se observa. Con un déficit de más de 1.500 plazas a nivel nacional, por los decretos de pensiones y jubilaciones que sacan a médicos de circulación, critica que los centros están desprotegidos por falta de personal. La carencia de recursos humanos en salud, llámese médicos, enfermeras, laboratoristas, en una gran cantidad de hospitales, en la mayoría te podría decir, pero sobre todo en los hospitales del interior, brillan por su ausencia. Hay un enorme déficit de personal de salud en los hospitales del interior. Denuncia que más de 6.000 médicos fueron enviados a casa bajo promesas de pensiones que no se han entregado y que al día de hoy mantienen esa comunidad desamparada. Expresa que sus llamados en 7 meses a las autoridades han sido en vano, ya que las respuestas a sus demandas y reclamos no han sido atendidas. Están siendo timados, engañados. ¿Y esos médicos a dónde van? Acuden aquí. Son en la mayoría de los casos personas de más de 75 años. En la inmensa mayoría de los casos enfermos con diabetes, con discapacidades sumadas como secuelas de derrames cerebrales, infartos, y se le pone a dar toda clase de vueltas allí sin que se les resuelva. Nos da una lista de los hospitales que se encuentran en condición de abandono, empezando por el Hospital Nelson Astacio. Ahí está el Nelson Astacio, cerrado, con una gran cantidad de equipos que se compraron en el gobierno anterior, oxidados, dañados, miles de millones de pesos dejados al deterioro. Continúa su lista de hospitales dejados a su suerte en los diferentes puntos del país. El Hospital Luis C. Aybar, Tamole, enorme, modelo, creo que es un modelo para Centroamérica. No está terminado en su totalidad. El área de quemado, que es todo un pabellón grandísimo,
todavía cerrado a medio talle, le faltan cerca de unos 4.000 millones de pesos. Los médicos establecen que librar la batalla dentro de un centro de salud es cada vez más complejo. Destaca que hace unos días el Hospital Teófilo Hernández del Ceibo fue declarado en estado de emergencia por la misma comunidad. El en donde tenemos la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que se ha comenzado a intervenir, y también tenemos en la frontera los casos de los hospitales Padre Fantino en Montecristi, que el día pasado hasta se le desplomó una parte, y el hospital Ramón Matías Mellas de Dajabón. Tenemos inconvenientes en los hospitales San Bartolomé de Neiva. Senencaba explica que los reclamos son más, porque el gremio entiende que hay áreas que deben abrirse en distintos centros. Sin embargo, plantea que el gobierno tiene un marcado interés en que la apertura de ciertos hospitales sea vigilada por voluntariados, cuyo interés es tan cuestionable que son una amenaza para el sector salud. Estos grupos que está designando el presidente últimamente, o la presidencia, estos voluntariados de nuevo cuño, están constituidos por personas de la oligarquía, sin ningún tipo de trayectoria filantrópica ni humanística. Son negociantes de la salud algunos, vinculados a hechos de corrupción reciente, como el caso Medusa. Ahí tenemos una de las del patronato del padre Villini que está altamente vinculada al caso Medusa. La condición del sistema hospitalario en general amerita un plan de mayor inversión y urgencia, por lo que repite que las protestas son un llamado de atención frente a tanta inestabilidad y falta de compromiso. Fíjense que por primera vez no estamos pidiendo aumento salarial. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se abran los hospitales que están cerrados. Trabajo estamos pidiendo para trabajar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se intervenga el Gautier, Salvador B. Gautier, que está colapsado. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se nombren más de 1.500 médicos y enfermeras y laboratoristas en todo el interior del país, que fueron pensionados y esas plazas han quedado desiertas. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? El cese de los atropellos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Cese de las cancelaciones. ¿Qué pedimos? Que las ARS respeten los acuerdos que sostuvimos con ellos para que los médicos puedan hacer recetas, para que reciban códigos. La situación no solo se torna preocupante en los centros médicos de la capital. Muchos en provincias y la frontera carecen de insumos, equipos médicos y una infraestructura que amenaza el servicio y que con normalidad no cuentan con especialistas. Llama la atención el flaco servicio que hace la seguridad de algunos hospitales para proteger al personal de salud y lo prestos que están esos mismos ante cualquier cámara que consideren llega para denunciar irregularidades. Es lo que ocurrió con nuestro corresponsal Marcos Lorenzo, quien visitó el hospital de Azua para compartirnos su estado en este trabajo. La situación que se vive en el Hospital Taiwán es muy preocupante para los pacientes que son ingresados en este centro médico, porque no está funcionando el aire acondicionado en muchísimas de sus áreas. Según manifiestan los pacientes que son ingresados en el hospital, también allí existe la carencia de falta de insumos. Es muy fuerte la situación que se está viviendo en el hospital 19 de marzo de Azua. Otros de nuestros corresponsales hicieron un recorrido detallándonos cómo están los hospitales de sus pueblos. Saludos, buenas tardes. El presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Juan, doctor Frank Piña, dijo que las falencias en el sector salud en San Juan de la Maguana radican en el déficit de médicos. Dicen que las consultas son prolongadas de 2 y 3 meses, le ponen la cita a los pacientes y esto dificulta que los mismos tengan la oportunidad de atender sus dolencias de manera rápida. También ha denunciado el deterioro de las infraestructuras de las diferentes clínicas rurales,
por falta de nombramiento de médicos, especialmente los servicios de salud se ven afectados porque en algunos lugares no hay aire acondicionado y esto con la ola de calor que reina en los actuales momentos, entonces se convierte en un aliado para atacar la salud. Las intenciones son buenas, pero aún así se muere el paciente. Una frase con la que cerramos, refiriéndonos a los hospitales que languidecen, esperando que les llegue su turno. El Servicio Nacional de Salud dice haber invertido más de 1.700 millones de pesos en equipos médicos y remodelaciones. Tiene abiertas también remodelaciones simultáneamente en diferentes centros a este momento. No obstante, gran parte del caos de infraestructura hospitalaria que encontró permanece. En algunos casos por razones legales, conflictos de contrato o falta de dinero. Los retos siguen siendo muchos, aunque sin dudas se reportan grandes e importantes avances.